Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este espacio, aquí en donde en esta ocasión, en este video, voy a enseñarles un poquito de lo que es mi proceso de retoque digital en Adobe Lightroom, en el cual pues el día de hoy voy a estar editando por ahí algunas fotitos de una sesión familiar que tuvimos el día de hoy aquí en Culiacán, en el Jardín Botánico, un lugar muy bonito que, por cierto, si vienes a visitarnos no te puedes perder. En este video voy a enseñarles algunas de las cositas, tips o de lo que al menos yo hago en mi flujo de trabajo, que si te llegase a servir pues me daría muchísimo, pero muchísimo gusto. Y bueno, antes de comenzar, invitarte a que le des ahí el botoncito rojo de suscribirse para seguir creciendo esta bonita comunidad, que ya somos un poquito más de 530 y que cada vez pues me motivan más a seguir haciendo este tipo de videos. También quiero aprovechar para comentarte que acabo de subir mi último video el día de hoy, de un pequeño resumen y recomendaciones de 3 lugares a los que recomendamos bastante visitar si es que vienen a Mazatlán, Sinaloa. Es un lugar pues muy bonito, muy divertido, con playas pues padres, bonitas y muchos lugares para comer riquísimo. Y pues ahí en el video, Cristel y yo, que hacemos este viaje, pues platicamos y damos un poquito de las reseñas y de cómo llegar, pues vaya, a estos lugares. Y bueno, ahora sí, manos a la obra. Bueno, pues yo básicamente lo primerito que hago es lanzar el programa de Adobe Bridge, como se diga, que es como fuente, en el cual pues importo yo las fotografías. En este caso no las voy a importar totalmente porque ya las importé para no alargar tanto el proceso. Pero una vez abierto este programa, yo lo que hago es hacer clic aquí en el icono de obtener fotografías de la cámara. Se hace un clic y aquí obtenemos esta pequeña pues ventana flotante. Elijo yo el dispositivo del cual quiero obtener las fotografías. Empieza a conectar y a ver qué fotografías hay. Y a partir de ahí yo las selecciono y las importo en una carpeta. Normalmente yo lo que hago es las importo a un disco duro externo porque a veces no trabajo aquí en mi casa, trabajo en el estudio, en Lumiere Studio, o trabajo en un café y traigo el disco duro para todos lados y así voy avanzando en mis pendientes. Una vez que ya importo las fotografías, dependiendo la cámara con la que trabaje, que por ejemplo si tomo fotos con la Sony ZV-E10, tengo que convertirlas a DNG, tengo un programita para eso, Adobe DNG Converter, por cierto, pues ya las convierto. Para mí es bien importante pues el flujo de trabajo y la organización de estos archivos, porque me gusta saber en dónde están los archivos que pues guardé, que obtuve desde la cámara, de la memoria, guardarlos bien en la carpeta que corresponde y estar muy bien organizado de ese modo. Y ahora sí, el momento ha llegado, abrir Adobe Lightroom. Yo ya lo tengo abierto. La realidad es que ya trabajé yo estas fotos. Simplemente lo que voy a hacer el día de hoy pues es hacer el ejemplo, vaya. Voy a hacer un nuevo catálogo, voy a importar las fotos. Para eso voy a ir a archivo, nuevo catálogo. Aquí yo lo que hago es elegir la foto en donde están las fotografías, ¿sí? En este caso, y yo las tengo aquí en esta carpeta de este disco duro, Familia Gámez. Voy a darle un nombre pues nada más de ejemplo. Voy a darle el nombre del archivo de Lightroom, nada más de ejemplo para este video. Hago crear, se va a reiniciar a Adobe Lightroom. Eso pues si ya lo manejas, ya sabes que así funciona. Y bueno, aprovechando antes de que se abra, invitarlos a que le den ahí el botoncito rojo de suscribirse para seguir haciendo este tipo de videos, que espero que a más de uno le funcione alguno de los tips o consejos que yo traigo pues a la hora de trabajar en Lightroom. Pues ahora sí, Lightroom ya abrió. El siguiente paso sería importar las fotografías, y aquí viene ya parte del flujo de trabajo que yo hago. Y bueno, vamos a archivo, importar fotografías y video. Localizamos obviamente la carpeta en donde se encuentran estas fotografías. 2 consejos rapiditos que les puedo dar de esta sección es que en la parte superior siempre verifiquen si la opción que está elegida es la correcta. En este caso está copiar, la cual es incorrecta. En el mejor de los casos pues es añadir. ¿Qué pasa si eliges la opción de copiar o queda seleccionada? Pues las fotos se te van a copiar en una nueva carpeta, en un nuevo destino, y se va a duplicar el espacio de almacenamiento que esas fotos pues tienen, vaya, ¿no? Y en la opción de añadir simplemente vamos a importar o añadir esas fotografías al catálogo de Lightroom para trabajarlas. Esa es la forma correcta, la cual yo recomiendo.
Otro consejo que yo les doy en esta parte es que cuando vayan a empezar a navegar, a buscar las fotografías en las carpetas, siempre se naveguen por las flechitas que ustedes están viendo aquí en este lado. ¿Qué pasa si ustedes dan clic en alguna de estas unidades de almacenamiento? Bueno, lo que va a hacer Lightroom es que automáticamente en toda esa unidad va a empezar una búsqueda exhaustiva de fotografías para importarlas al catálogo. Es decir, todas las fotografías o imágenes que encuentren en ese disco. Entonces, eso puede ralentizar mucho el sistema. Por eso es que yo lo recomiendo hacerlo desde las flechitas. Como pueden ver en este espacio ya se están viendo las fotografías, pero resulta que tengo unos archivos que dice previsualización no disponible para este archivo. ¿Qué significa eso? Significa que las fotografías RAW que no se pueden ver no son compatibles con Adobe Lightroom. Es por eso en ese caso que lo que necesitas hacer es utilizar Adobe DNG Converter para convertir esos archivos RAW en una versión compatible para Lightroom. En este caso lo que yo voy a hacer es pues ordenarlas por tipo de archivo. Voy a dar clic en deseleccionar todo y simplemente para fines del ejercicio de este video voy a elegir unas cuantas fotografías, unas 4. En el caso natural pues hubiera elegido todas las fotografías que se tomaron y las importo sí o sí, pero para no alargar tanto el video simplemente voy a elegir algunas así al azar, que no sé si son fotos bonitas, feas, etcétera, pero vamos a trabajarlas de ese modo. Posteriormente podemos hacer clic en importar, pero otro consejo que yo tengo de esta parte es en esta sección que se encuentra de este lado, y es particularmente esta opción que dice añadir a colección. Si ustedes trabajan con catálogos en los cuales quieren agrupar las fotografías por diferentes tipos de colecciones, una buena manera de hacerlo es desde el momento en que las importas, para que luego no tengas que hacerlo pues manualmente. Voy a hacer clic en añadir colección simplemente con fines del ejercicio. Podemos hacer, podemos añadirla a la colección rápida y podemos añadirla a una colección personalizada que le podemos dar un nombre para ubicarla y listo. Entonces con esto, con el nombre creado, vamos a darle crear, se van a importar esa colección y ahora sí, vamos a hacer clic en el botón de importar. Y bueno, ahora sí, una vez que ya finalice el proceso de importación, ¿qué es lo que hace Lightroom? Mientras importa las fotos, crea las vistas previas de cada fotografía. Yo qué voy a hacer en este momento, voy a crear las vistas previas de tamaño estándar para las fotografías. Esto me ayuda a tener un flujo de trabajo más rápido a la hora de que me estoy moviendo entre fotografías, porque este proceso lo que hace es crear una vista previa de la fotografía en DNG, en JPG, perdón, del DNG o del archivo RAW, en una miniatura muy pequeña, en muchos menos megapíxeles, para que a la hora de que estás viendo las fotografías y eligiendo cuál es la fotografía buena de diferentes poses o situaciones, pues no tardes tanto. Si no lo haces, ¿qué es lo que va a hacer Lightroom? Va a cargar toda la previsualización de cada archivo RAW cada que tú cambies de fotografía. Entonces es por eso que es muy recomendable hacer esto de las previsualizaciones. Para llevarlo a cabo simplemente lo que hago es ir a biblioteca. Obviamente primero, antes que nada, tenemos que seleccionar las fotografías con las cuales vamos a hacer generar esas previsualizaciones, y vamos a biblioteca, vamos a previsualizaciones y podemos crear previsualizaciones de tamaño estándar o previsualizaciones de 1 a 1, es decir, en tamaño real. En este caso yo voy a crearlas de tamaño estándar. También existe otra opción que es previsualizaciones inteligentes, pero yo realmente la que recomiendo en este caso es las de tamaño estándar. La cantidad de fotografías de tu computador, pues este proceso va a ser lento o rápido. En este caso pues va a ser rápido porque son muy poquitas fotos. A veces, en alguno de los casos y dependiendo del tipo de fotografías, por ejemplo, ya sea en eventos sociales, lo que hago es el siguiente paso, que es buscar caras de las personas que a mí me interesa tener sus fotografías. Por ejemplo, en el caso de las bodas, me gusta buscar las caras del novio y de la novia, para así poder tener las fotografías de ellos bien trabajadas más rápido y poderles entregar a ti. También suelo agregar caras de familiares, los padrinos, los papás, etcétera, para tener como esa colección de las caras de las personas que me interesa pues tener bien gestionadas, y por supuesto las fotos retocadas muy a detalle de esas personas. Para hacer eso vamos a hacer clic
en el icono que tiene una carita aquí en la parte de abajo dentro del espacio de trabajo de la biblioteca, y se nos va a abrir el panel para empezar a realizar búsquedas. Aquí nos da dos opciones. Vamos a hacer clic en donde dice iniciar la búsqueda de caras en todo el catálogo. Este proceso de igual forma puede ser muy lento en el caso de que tengas muchas fotografías y en el caso de que tu máquina pues no sea muy potente. Como pueden ver, aquí ya está detectando las fotografías y dependiendo la coincidencia las va agrupando para que tú después les des un nombre a esa cara. Por ejemplo, yo en este caso voy a agregar a Cristel, que es mi novia. Tiene un signo de interrogación y si yo le doy un clic, puedo darle un nombre. Y bueno, ahora sí, que ya terminaste de haber trabajado la búsqueda y la asignación de nombres a los rostros del catálogo, lo siguiente es que pues vayas a trabajar ahora sí en el retoque de las fotografías. En este caso, mi primer paso siempre es pues darle un vistazo a la fotografía, evaluarla y empezar a pensar en qué es lo que vamos a trabajar en esta fotografía. En el caso de esta fotografía en particular, pues nos podemos dar cuenta de que tenemos una combinación de altas luces con muchas sombras por los árboles y que tenemos pues alguna configuración de temperatura no muy adecuada, al menos a lo que a mí me interesa llegar. Bueno, a veces lo que hago en este caso es lo siguiente, es que hago un clic derecho en la fotografía, me voy a lo que viene siendo ajustes de revelado y me voy a los ajustes automáticos. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a hacer Lightroom una evaluación de la fotografía y va a presentar sus propios ajustes automáticos. Si me gusta el resultado, me quedo con él y hago pequeñas modificaciones. Si no me convence en total, en totalidad, pues lo regreso a como estaba originalmente y empiezo yo a hacer los retoques. Yo siempre lo que hago en este caso, después de evaluar, empiezo a trabajar los ajustes básicos. Y para mí los principales ajustes básicos en fotografías de este estilo, en donde son al aire libre, lo que hago es pues trabajar las iluminaciones, bajarlas tal vez un poquito para bajar las altas luces. Como tenemos una fotografía con muchas sombras, opto a veces por utilizar esta herramienta de levantar las sombras desde los ajustes básicos. También los blancos trato de bajarlos un poquito, no tanto porque siento que ahí se me oscurecen mucho los tonos medios. Y los negros tampoco no los muevo mucho porque luego se genera una especie de contraste que realmente no me convence mucho. Lo voy a dejar de momento hasta ahí. En el caso de esta fotografía, yo siempre lo que hago es aumentar un poquito la textura, un poquito, y evaluar, ¿sí? A la totalidad, aquí ya lo podemos ver, y decir, bueno, pues ahí me gusta el resultado y ahí lo voy a dejar. En el caso de esta fotografía, también lo que voy a hacer es ponerle un poquito de claridad, de pues suavizar un poquito los tonos de las personas, etcétera. Y bueno, el siguiente punto que yo hago muchas veces es el de borrar neblina, dependiendo la situación y el lente o la cámara que utilice. Si se me genera como muy poca nitidez, me gusta un poco subirle un poquito al borrar la neblina y así a generar un poquito de nitidez y de contraste en la fotografía. En el caso de fotografías como estas que están llenas de color, yo realmente sí disminuyo un poquito la intensidad, sobre todo cuando son fotografías que tienen mucho verde o que son mucho al aire libre. Trabajarla, pero no tanto, porque entonces empezamos a perder un punto de saturación en las pieles. Voy a dejarlo hasta aquí. Que de igual forma las pieles podemos trabajarlas un poquito más adelante, ya vamos viendo. Lo siguiente que yo hago en esta fase pues es mover un poquito la zona del HSL de los colores, y algo que me gusta hacer mucho aquí es cambiar el tono de los verdes a unos más secos. Es simplemente mi gusto, no quiere decir que esté bien o que esté mal, yo así lo hago y vamos viendo el resultado. Vamos a mover un poquito el verde hacia la izquierda, vemos que ya se cambia a un color que yo al menos creo que se parece más al real. También tiendo a veces en cambiar un poquito los tonos azules. Por ejemplo, ahí lo voy a dejar un poquito, se mueven los pantalones de mezclilla de los modelos. En esta parte también algo que me gusta hacer bastante es aumentar el enfoque y aplicar la máscara con la alt presionada para definir hasta qué nivel yo vaya pues a realizar el enfoque o la nitidez. Lo voy a dejar ahí para que las pieles
no se me enfoquen tanto y pierdan pues suavidad las pieles, y vamos a dejarlo ahí. Algo que nunca me falta tampoco es la reducción de ruido a través de la luminancia. Es algo que a mí me gusta hacer mucho porque es como una especie de atajo para suavizar las pieles y eliminar el ruido o el grano en las fotografías. Y quiero que vean la diferencia ahí como está la fotografía a, por ejemplo, un poquito de procesamiento, ahí ya te ajustó. Como pueden ver aquí, voy a acercar un poquito más. Voy a acercar un poquito más a la piel para que vean un poquito más de cerca. Por ejemplo, aquí quiero que vean sin luminancia. Así sería la fotografía, pero le agregamos algo de luminancia. Vean cómo las pieles se suavizan. Aunque perdamos un poquito de enfoque a la hora de hacer zoom out, la fotografía queda muy suave, muy bonita. Entonces es algo que a mí nunca me falta. También vamos a activar pues, los correctores de perfil del objetivo, que en este caso es la opción que faltaba, la de quitar la aberración cromática. Y algo de lo que yo hago normalmente también es irme hasta aquí abajo en esta sección de la calibración para dar una especie como de tonos orange teal, algo así como esos efectos que hace contrastar los colores rojos con los azules. Van a ver un poquito ahorita el resultado. A mí en lo personal me gusta bastante. No me gusta usar mucho porque después la fotografía, la piel de las personas cambia a tonos amarillos o naranjas muy feos, pero realmente el resultado bonito lo obtenemos cuando movemos el color primario azul hacia la izquierda. Como pueden ver, ahí ya está cambiando un poquito el tono. También las camisas, ¿qué pasa? Que se me infectan un poquito del color azul. En este caso, pues, como todos van de blanco, se nota mucho más. Cuando la ropa es de otro color, pueden abusar un poquito más del efecto y pueden obtener un resultado, pues, que les guste. Como pueden ver también, lo que viene siendo los bambús han cambiado un poquito el tono y realmente es algo que a mí me gusta hacerlo, y pues es cuestión ya vaya de gustos. También algo de lo que no me puede faltar es hacer las correcciones de si está recta o está derecha la fotografía. Esto lo hacemos desde la tecla R o desde el botón de recorte que está aquí arriba. Medir si está derechita la imagen en la herramienta de ángulo para obtener este ángulo y buscar alguna línea que sabemos o que sepamos que es totalmente recta. Yo en este caso voy a utilizar la madera de la banca y vamos a ponerlo lo más derechito posible. Y ahí se enderezó un poquito, una cosa de nada realmente, pero siempre trato de hacerlo porque a mí en lo personal me gusta tanto que las fotografías vengan muy bien, muy derechitas. Bueno, finalmente algo de lo que también hago ya al último como toques finales es tratar de trabajar un poquito con el balance de blancos, principalmente porque sé que el rojo a veces agrega unos tonos que en lo café o en el piso lo hacen ver bonito, que al menos a mí me gusta. Como les vuelvo a decir, pues es cuestión de gustos, pero aquí se los voy a compartir. Vamos a empezar a trabajar en este caso la temperatura, y yo lo que hago es no siempre moverlo con el mouse de izquierda a derecha, sino hacer un clic y con la ruedita, pues con el scroll del mouse, moverlo de arriba hacia abajo hasta que encuentre un punto en el que me gusta. Ahí está un poquito caliente. Ahí creo que me gusta un poquito más, tal vez quedó casi igual. Vamos a hacer el mismo paso para agregarle matiz, ya sea verde. Por ejemplo, aquí se agregó un poco más de tono verde que se ve bien, pero a mí quiero resaltar un poquito más los rojos y los cafés en esta foto. Y bueno, me estaba pasando otro de los puntos que yo en mi proceso edito en una fotografía, y es agregarle viñetas al corte, a la fotografía. No abusar de ellas porque luego se ven muy feas, pero me gusta ponerlas porque hace que, sobre todo lo que está en el centro, destaque mucho más, y quiero que noten la diferencia en esta fotografía. Yo voy haciendo esto, por ejemplo ahí, que puse un poquito, pero me gusta. Vaya que me gusta el resultado de lo que estoy viendo. Y bueno, los colores que yo estoy apreciando ahorita en la pantalla, no sé si sean los mismos que ustedes están viendo en el video en este momento, pero al menos lo que yo estoy viendo aquí en la pantalla me está gustando bastante. Lo voy a dejar hasta ahí. Y pues yo creo que en este caso, en el retoque de esta fotografía, sería básicamente todo lo que yo haría en este caso. Si esta fotografía se repite o tomé varias fotografías en este escenario o en este
lugar, lo que hago es pues llevarme estas propiedades de edición o de retoque a las demás fotografías que sean iguales. ¿Y cómo se hace eso? Tal vez ya lo sepas. Si no, aquí te lo enseño. Hay dos maneras de hacerlo. Una es haciendo clic derecho, ajustes de revelado, copiar ajustes. Aquí cuando hacemos copiar ajustes nos va a dar inicialmente pues la selección de todo lo que hay que copiar, pero yo no elijo todo. Yo realmente lo que hago es elegir principalmente lo que retoqué, que en este caso voy a elegir tono básico, con excepción de la exposición. Yo siempre trato de no elegir la exposición. ¿Por qué? Porque si dejamos la exposición elegida y resulta que cada fotografía tiene una diferente exposición ya hecha, pues se nos va a modificar. O por ejemplo, si a esta fotografía yo le subí un paso de exposición y se la pego a las demás, a las fotografías que estén correctamente expuestas, agregarle un paso más de exposición me las va a quemar. Y lo mismo pasa si es que se la bajamos. Entonces yo realmente la exposición no la copio. ¿Qué otra característica voy a copiar? Voy a copiar la curva de tonos, voy a copiar la textura, la claridad, voy a copiar también borrar neblina, el enfoque, los dividir de tonos, color, saturación, etcétera. Los ajustes locales tampoco los copio, porque si por ahí alguna foto que hice una corrección local y la copio y se la pego a otra, pues lo que voy a hacer es que voy a echar a perder las demás fotografías y a la hora cuando ya la renderizo me doy cuenta que se ve una mancha y fue por eso. También elijo reducción de ruido, por supuesto, que aquí viene la parte que les decía de la luminancia. Elijo también la calibración, que es en donde moví los colores primarios, los efectos, en este caso que viene siendo el de viñetas. Yo normalmente no agrego granulado, entonces hasta ahí lo voy a dejar. Y tampoco copio lo que viene siendo las opciones de recortar, porque para cada foto es diferente el ángulo que se gira para poderla poner derechita. Entonces, si tú lo copias y lo pegas en otras fotografías, pues se van a pegar con ese mismo inclinación, y si estaba bien o mal, pues va a quedar peor. Finalmente, ya que tengamos las opciones elegidas, vamos a copiarlas. Tampoco, ojo, antes de copiarlas, tampoco copio el equilibrio de blancos, esa muchísimo menos, porque cada fotografía viene con una configuración de equilibrio de blancos que la cámara le define. Entonces, para una fotografía es uno y para otras es otro, y esa sí que no la copio, a menos de que las fotografías sean casi idénticas. Ahí sí lo copio y se las pego, pero exclusivamente a esas. E incluso hay veces que, aunque la foto sea muy similar, el equilibrio de blancos no va a ser el mismo, porque la cámara lo evaluó de diferente manera a la hora de tomar la fotografía, y pues yo a veces así lo hago y a veces no. Una vez que ya lo tenemos, simplemente hacemos copiar y elegimos las fotografías a las cuales se las vamos a pegar. En este caso, aunque no es muy similar la fotografía, yo se la voy a pegar a esta, y vamos a hacer clic derecho en esta sección de la fotografía, en la parte baja, porque me ha pasado que se la doy en la fotografía y no surte efecto. Entonces, hacer clic derecho, ajustes de revelado y pegar ajustes. Corre el proceso, se pegan los ajustes y la fotografía, pues como ustedes pueden ver, está ya casi lista. Salvo a que le puedo subir un poquito la exposición, porque el histograma está un poquito hacia la izquierda. Puede ser que ahí, que me guste, vamos a dejarlo hasta ahí. La otra manera de hacerlo es, vamos a seleccionar la foto en donde tenemos los ajustes que queremos llevar a las otras fotografías, y vamos a seleccionar también esas fotografías. En este caso voy a seleccionar la fotografía 2 y voy a seleccionar hasta las 5. Como pueden ver, ahora sí, la fotografía 2 en comparación a la 3, 4 y 5 se ve como más blanca, y es porque esa es la fotografía de referencia en mi selección. Es decir, que de esta fotografía, si yo hago clic derecho, ajustes de revelado, sincronizar ajustes, lo que va a hacer Lightroom es llevar esos ajustes a las demás fotografías que no son la fotografía de referencia. Vamos a hacer clic, nos va a mostrar la misma pantalla que viene siendo de los ajustes de sincronización y copia de revelado, y como pueden ver, están los ajustes que yo previamente ya seleccioné. Verifico si son los que realmente quiero llevar y hago clic en sincronizar. Ya casi terminamos. Esto es casi de lo último que yo hago realmente. Cuando ya digo, todas las fotografías tienen la exposición y el equilibrio de blancos correcto y tiene el retoque de color que yo quiero, todas las fotografías, lo siguiente es exportarlas. En este caso, pues yo elijo las fotografías que voy a exportar.
este caso voy a elegir desde la 1 hasta la 5 y nos vamos a ir a lo que viene siendo archivo, exportar. Esperamos a que salga la ventanita aquí flotante de la configuración de la exportación, en la cual hay todavía unos pequeños pasos que hacer. Y lo siguiente que hacemos en este caso pues es elegir en dónde vamos a exportar esas fotos. Yo normalmente trabajo con exportar a carpeta específica o a misma carpeta de fotografía original. En el caso de la carpeta específica, yo lo utilizo cuando voy a agregarlas a una carpeta, por ejemplo, de Google Drive o de OneDrive, a la carpeta del cliente en donde quiero que las fotos se guarden y se empiecen a cargar en la nube para que en cuanto casi termine de exportar las fotografías, ya estén las fotografías listas en la nube para copiar el link y pasárselo al cliente. En este caso, voy a hacerlo de esta manera. Voy a hacerle en carpeta específica. A veces elijo la opción de colocar en subcarpeta. Lo hago cuando elijo la opción de misma carpeta que fotografía original. Elijo colocar en subcarpeta y le pongo ahí finales o le doy un nombre a la carpeta que me haga la referencia de que ahí van a ir esas fotografías. Por el momento sí lo voy a dejar porque ya tengo las fotografías cargadas en la carpeta del cliente. Entonces lo voy a dejar aquí como en misma carpeta, pero en una subcarpeta que se llama finales. Después de esto bajo hasta ajustes de archivo y aquí va a depender, y también el cambiar tamaño de imagen va a depender pues el uso que va a tener la fotografía. Yo normalmente trato de dejarlo en 80% de la calidad. Sigue siendo una calidad muy buena, mantiene muy bien la nitidez y el color y mantiene las fotografías como a un 40% del peso que quedaría si elegimos el 100% de la calidad. Entonces yo lo dejo ahí. En redimensionar para encajar, a veces lo cambio a 18 megapíxeles, a veces a 12, dependiendo, como les digo, el uso que se le va a dar. Si yo sé que va a haber fotografías que se van a imprimir, pues no modifico la medida, lo dejo con la opción de seleccionada y se exportan a la medida que es de 24 megapíxeles, que es como yo trabajo con mis cámaras, y en la resolución de 240 píxeles por pulgada, que esos 240 píxeles yo no me los inventé, es la densidad de píxeles con las cuales estas fotografías vienen desde la cámara. Entonces se las dejo así para que en un tema de impresión pues vengan con la mayor calidad posible. Pero si van a hacer fotografías simplemente para redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, las redimensiono a 18 megapíxeles y lo dejo en 72 megapíxeles, 72 píxeles por pulgada, porque es la medida estándar para las pantallas. A veces trabajo 18, a veces trabajo 12. Es cuestión de simplemente gustos y el espacio de almacenamiento que quieres. Después de esto, nada, lo único que hago es exportar y esperar. Bueno, mis amigos y amigas, pues esto ha sido todo de mi parte el día de hoy aquí en mi flujo de trabajo en Adobe Lightroom. La verdad es que el video se fue un poquito más largo, me gusta ser muy específico y bueno, pues pasa que pasan videos así de largos. Pero si llegaste hasta esta parte del video, espero que alguno de estos consejos o tips de mi flujo de trabajo te sirvan a ti para pues mejorar la calidad de tu trabajo y que sigas haciendo esto que tanto te apasiona. Si este video te gustó, dale like aquí a la manita arriba y sobre todo dale ahí el botoncito rojo de suscribirse para seguir creciendo esta bonita comunidad. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.